Un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Yo soy Luis Dince y seré el encargado de presentar a la expositora del día de hoy. Para comenzar con esta charla, me encantaría citar una frase del gran poeta Samuel Taylor, la cual dice que no hay mejor médico el cual inspire esperanza y beneficencia. Y no hay mejor palabra para definir a la expositora del día de hoy que beneficencia. Es un honor para nosotros recibir el día de hoy a la doctora Mayerlin González Furcal, máster en pediatría en la Universidad Central del Este, subespecialidad en hematología pediátrica en el Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral y excelente docente de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En esta ocasión, la doctora nos estará hablando acerca de la interpretación clínica del hemograma, con el objetivo de contribuir con el aprendizaje colectivo de los estudiantes de nuestra querida Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, para que estos puedan tener un conocimiento básico sobre interpretar un hemograma. Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándolas en el chat para que sean respondidas en el transcurso de la ponencia o bien al final de la misma. Muchísimas gracias. Esperamos y puedan disfrutar y, por supuesto, adquirir conocimientos que nunca están de más acerca de esta de este grandioso examen clínico. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales como @emicinfo y seguir a la doctora Furcal en sus redes como doctora Mayerlin González. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora González. Hola, muy buenas noches. Probando. Buenas noches. En audífonos me pueden escuchar bien. Ahora sí. Perfecto. Cualquier cosa me voy a acercar un poquito al micrófono del celular. Pues muchísimas gracias por la presentación, Luis. Humildemente la acepto, pero a veces él me engrandece más de la cuenta. Y nada que ver. Para mí es un honor, es un placer estar aquí compartiendo este tema tan importante con ustedes en esta noche. Siempre digo que el hemograma es algo tan básico, tan barato y que nos puede orientar muchísimo con cualquier patología. Entonces, para mí de verdad es un placer estar exponiendo este tema en la noche de hoy. Voy a comenzar a presentar las diapositivas de hoy. Entonces vamos a iniciar este tema de interpretación clínica del hemograma. El objetivo, como bien dijimos anteriormente, es conocer las cosas básicas del hemograma, cosas que, aunque son básicas, nos pueden ayudar a hacer o a orientar al diagnóstico del paciente. Siempre digo en mis clases que ya ustedes quizás hay algunos de término, hay otros que no, pero ya sus familiares los catalogan como médicos. Ya ustedes son los médicos de su familia, los médicos del barrio o por donde vivan, y ya las personas quizás se le acercan y le dicen, mira, yo me hice un hemograma para que tú me digas con qué salí. Entonces, desde ya tenemos que tener el conocimiento de cómo interpretar un hemograma para no pasar vergüenza, ¿verdad? Y porque nos compete como quiera. Entonces, comenzamos diciendo que el hemograma es uno de los exámenes solicitados al laboratorio con mayor frecuencia, yo diría el que con más frecuencia se solicita, aparte del examen de orina y el coprológico. Interpretado adecuadamente, puede orientar la solicitud de exámenes complementarios, agilizando el diagnóstico de diversas patologías, lo que hablábamos anteriormente. El hemograma, miren aquí dice, es algo complementario y ayuda a otros exámenes complementarios. Un hemograma no me puede dar un diagnóstico. Con un hemograma, yo no le puedo decir a un paciente, ay, usted tiene cáncer o su hijo tiene cáncer, no le puedo decir con un simple hemograma. El hemograma
es una herramienta de muchas otras que vamos a utilizar para llegar al diagnóstico, pero dentro de esas herramientas es algo como primordial y básico. En las últimas décadas, los laboratorios han incorporado autoanalizadores hematológicos que basan su funcionamiento en métodos de alta precisión, entregando recuentos de gran fiabilidad. Es decir, quizás anteriormente las maquinarias utilizadas en algunos laboratorios no eran tan fiables, y aún así conozco laboratorios que hacen tan buen trabajo. Como hematólogos nosotros tenemos que rotar por laboratorios específicos, y uno de los que me tocó me llamó la atención de que las bioanalistas son tan expertas en células, se aparecen hematólogas, me llamó muchísimo la atención, de que son casi hematólogas, son bioanalistas, son licenciadas, pero conocen mucho sobre las células sanguíneas. Entonces hay máquinas que hacen hemograma, y si la máquina detecta alguna alteración en ese hemograma, pues esa máquina automáticamente saca ese hemograma o ese tubo dentro de los demás que está analizando, y la bioanalista hace un frotis periférico, es decir, toma una muestra de ese hemograma para rechequearlo, ¿verdad?, en el microscopio. Pero ya de por sí las máquinas están muy capacitadas para darnos un recuento fiable de todas esas células sanguíneas a través del hemograma. Las células sanguíneas producidas en la médula ósea pasan a la circulación periférica para cumplir su función, y la sangre periférica constituye el objeto del hemograma, análisis que reúne las mediciones en valores absolutos y porcentuales y agrega el aspecto morfológico de las tres poblaciones celulares, que son de las que vamos a hablar en el día de hoy: leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Entonces recuerden que el hemograma analiza sangre periférica, no sangre central. La sangre central es aquella que está en la médula ósea, está, ¿verdad?, recién acabadita de producirse en la médula ósea. Ya cuando pasa a la periferia, pues pasa por algunos procesos, incluyendo el paso por los vasos sanguíneos, y eso es lo que analiza específicamente el hemograma, la sangre periférica. Entonces vamos a ver las tres poblaciones celulares principales del hemograma en el día de hoy. En cuanto a los valores normales del hemograma, debemos saber valores normales o rangos de referencia, que existen múltiples publicaciones con valores de referencia para cada una de las poblaciones celulares del hemograma, es decir, tanto para la serie blanca, es decir, los glóbulos blancos, para los glóbulos rojos y para las plaquetas, hay diferentes valores de referencia. Los rangos de referencia deben ser establecidos por cada laboratorio de acuerdo a su propia población normal, considerando sexo y edad. Valga la payola, ¿verdad? Los laboratorios más conocidos, vamos a poner Amadita, Referencia, Patria Rivas, 3 laboratorios. Usted analiza los hemogramas de esos 3 laboratorios y les va a dar rangos de referencias diferentes. Pueden llevarse muy mínima cosa, claro, entre un rango de referencia y otro, pero tienen que saber que incluyendo las máquinas también a veces dan rangos diferentes, y hay que considerar obviamente la edad y el sexo, y también algunas poblaciones, por ejemplo, los asiáticos manejan glóbulos blancos un poquito más elevados que las personas del Mediterráneo o los que vivimos de este lado. Entonces, para analizar bien un hemograma debemos considerar siempre el sexo, la edad y en algunas ocasiones la raza. Vamos a irnos inmediatamente a la primera línea celular que vamos a analizar en el día de hoy, que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos rojos o eritrocitos, exactamente. Aquí tenemos un hemograma. Este hemograma es mío. Entonces, les puse en un corchete todos los parámetros que vamos a tener en un hemograma que me van a analizar
la serie roja. No voy a decir, no voy a hablar, no voy a decir los glóbulos rojos. Disculpen. Ahora sí, perdón. Les decía que vamos a hablar de serie roja para que no se me encasillen solamente en los glóbulos rojos, porque como ven aquí, y déjenme colocar un puntero, aquí tenemos varios parámetros, por ejemplo, el BCM, el HCM, el CHCM, de los cuales vamos a hablar ahora. Y ustedes se preguntarán, pero tantas cosas, porque con yo saber la hemoglobina del paciente, pues con eso basta. No, con eso no basta. Estos parámetros están diseñados para complementar el diagnóstico que yo tengo con ese paciente dependiendo de la hemoglobina y del hematócrito. ¿A qué me refiero? Bueno, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, se los puse en un corchete, pero tienen que tener en cuenta que no todos los laboratorios tienen la misma forma de reportar los parámetros. Es decir, hay laboratorios donde los encasillan primero los glóbulos blancos, después los glóbulos rojos y al final las plaquetas. En este laboratorio, pues ponen los glóbulos blancos ahí arriba para que no se me confundan, y luego están los glóbulos rojos con todos los parámetros que le pertenecen a los glóbulos rojos. Entonces, básicamente ya creo que la mayoría conoce la definición de hemoglobina y hematócrito, de qué se trata la hemoglobina y el hematócrito. Los valores de hematócrito y hemoglobina se relacionan al número y a la cantidad de los eritrocitos. Cuando estos valores están disminuidos en más de 2 desviaciones estándar respecto al promedio, a lo normal, ¿verdad? Según la edad y del sexo también, aunque no lo dice ahí, entonces hablamos de anemia. Cuando tengo 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal o del promedio, hablo de anemia, ¿de acuerdo? Que es un término que vamos a utilizar mucho ahora con algunos casos clínicos incluso que tengo aquí para ustedes. Discúlpenme nuevamente. Disculpen los inconvenientes, recuerden que pueden ir colocando sus preguntas en el chat para que así sean respondidas más adelante. Perdón, pero aquí estamos, unas interrupciones aquí cerca. Entonces, hablábamos de que voy a hablar de anemia cuando en mi hemograma tengo 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal. Y, contrario a eso, cuando el hematócrito y la hemoglobina están aumentados, hablamos de policitemia. Cuando ustedes ven un hematócrito y una hemoglobina por encima de lo normal, pues entonces hablamos de policitemia. Recuerden que estamos hablando de hemoglobina y hematócrito. Entonces, la policitemia, que aquí no voy a abundar mucho porque no es lo más común. En nuestro medio es más común, por ejemplo, ver anemia, y cuando hablamos de policitemia hay que descartar algunas enfermedades primarias y secundarias, como cáncer incluso. En el caso de la policitemia vera, nos vamos a enfocar más en lo que son las anemias el día de hoy. Pero ya saben que si ven en algún hemograma valores por encima de lo normal, tanto de hemoglobina y hematócrito, pues estamos hablando de policitemia. Aquí hay que investigar enfermedades malignas como el cáncer y también enfermedades cardíacas.
Aquí hay una tabla donde podemos ver los valores de hemoglobina en la infancia. ¿Y por qué en la infancia? Porque en la infancia es donde más varían según la edad. Ya después de los 14 años, 15, 16 años, la hemoglobina en una persona se mantiene igual por el resto de su vida. Es decir, no varía tanto en comparación a los valores de la infancia. Por ejemplo, los recién nacidos manejan hemoglobina de aproximadamente 17 gramos por decilitros más o menos 2. Es decir, que puedo tener un recién nacido, vamos a decir, de horas de nacido, de 2 días de nacido, de 5 días de nacido, que pudiera tener 15 de hemoglobina o 19 de hemoglobina, y para eso, ese recién nacido, eso está normal. Ahora, si ustedes ven un niño de 12 años, 9 años, 8 años, 2 años, con 15 de hemoglobina o con 19 de hemoglobina, pues estaríamos hablando ya de policitemia. Entonces, miren aquí en el cuadro cómo según la edad va variando la hemoglobina, les va diciendo más o menos la desviación estándar que presentan estos pacientes y cuando hablamos de anemia según la edad. En ese recién nacido, que les dije que los valores, el valor normal sería de 15 a 19, si ese paciente presenta menos de 15 gramos por decilitros de hemoglobina, ya yo estoy hablando de anemia en un recién nacido. ¿De acuerdo? Vamos a tomar el ejemplo de un preescolar. Un niño de entre 2 a 4 años de edad, o 2 a 5 años de edad. A esta edad, los valores normales de hemoglobina o el promedio sería de 12.5 más o menos 1.5. Es decir, que a ese 12.5 usted le suma o le resta 1.5 y esa va a ser la hemoglobina promedio de un niño en edad preescolar. Entonces, restándole, ¿verdad? 1.5 sería 11 de hemoglobina. Si ese niño en edad preescolar me presenta menos de 11 de hemoglobina, ahí yo estoy hablando de anemia, ¿de acuerdo? A estos parámetros es que llamamos anemia, cuando hablamos de anemia, perdón, decimos que son 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal. Y a esto es que me refiero. Entonces, miren cómo varía dependiendo de la edad y ya como les dije, luego de los 14 años, pues la hemoglobina se mantiene en un rango que no varía mucho ya para el adulto, al menos, obviamente, que el adulto presente alguna enfermedad, que entonces ahí sí puedan variar el parámetro. Pero por lo general, estos parámetros después de los 14 años no varían. Entonces, para yo hablar de anemia, tengo que definir o tengo que utilizar otros parámetros que vieron en el hemograma que está aquí. Hablamos de hemoglobina, de hematócrito, vamos a hablar de los índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios establecidos por Wintrow en los años 30 indican con precisión cuánto mide un eritrocito promedio en volumen, peso y concentración de hemoglobina. Cuando hablamos de BCM, el BCM es el volumen corpuscular medio. Y este volumen corpuscular medio se saca con esa formulita que ven aquí, el hematócrito por 10 dividido entre el recuento de eritrocitos. Eso me va a dar la cantidad de BCM de ese paciente. Este se expresa en femtolitros, es decir, si yo tengo a 78 femtolitros de BCM, lo reportamos así. Y corresponde al promedio del volumen de cada eritrocito. Como su nombre lo dice, volumen corpuscular medio. Me habla de la masa, o sea, del volumen del eritrocito. Este parámetro me permite identificar si hay macrocitosis, es decir, si mi eritrocito, si mi glóbulo rojo es más grande de lo normal, si hay microcitosis, es decir, si mi glóbulo rojo está por debajo del tamaño normal, y si hay normocitosis, es decir, si mi glóbulo rojo tiene un tamaño normal. De esto es que me habla el volumen corpuscular medio.
El HCM es el otro parámetro o el otro índice eritrocitario que vamos a ver y se calcula tomando la hemoglobina, multiplicándola por 10 y dividiéndola entre el recuento de eritrocitos. Y esta se expresa en picogramos. La hemoglobina corpuscular media representa la carga media de hemoglobina que cada eritrocito tiene, la carga media de hemoglobina que tiene cada eritrocito. Entonces, con este HCM, yo puedo identificar si el paciente tiene normocitosis o si tiene hipocromía. Y ustedes van a ver más adelante cuando les ponga los ejemplos, que vamos a caer como, ok, ya, porque todo un poquito de teoría, pero me gusta siempre ponerles ejemplos con hemogramas para que puedan caer un poquito en lo que estamos hablando. Aquí, aunque dice que podemos identificar normocromía e hipocromía, lo que pasa es que hay algunos autores que dicen que no existe la hipercromía, sino que solamente es normocromía e hipocromía, que realmente es lo que más utilizamos. Es muy raro que digamos, el paciente tiene normocitosis e hipercromía. Por lo general, la normocitosis o la normocromía incluye también lo que es la hipercromía, como que no hay una hipercromía como tal. El CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, esta se calcula tomando el parámetro de la hemoglobina por 100 y dividiéndola entre el hematócrito. Se expresa en porcentaje y representa la concentración media de hemoglobina de cada eritrocito. Entonces, ¿para qué me sirven todos estos índices? Pues miren aquí una imagen de cómo se vería lo que estamos explicando ahora mismo. El volumen corpuscular medio, que es el que me va a dividir o el que me va a clasificar mi eritrocito dependiendo de su tamaño, su volumen, ¿verdad? Como dice el nombre, pues microcítico, si tengo menos de 80 femtolitros, voy a tener un eritrocito normal o normocítico cuando mi volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros y voy a tener un eritrocito macrocítico demasiado grande cuando tengo un volumen corpuscular medio por encima de 100 femtolitros. Entonces, con respecto a la concentración media de hemoglobina corpuscular, que es el CHCM, entonces aquí voy a tener la clasificación de ese mismo eritrocito. Si es hipocrómico, miren ahí cómo incluso se ve que está como poco teñido. Es un eritrocito hipocrómico, tiene poca tinción. Entonces, cuando hablamos de hipocrómico es porque el CHCM es menor de 32 gramos por decilitros. Normocrómico, cuando el CHCM está entre 32 a 36 gramos por decilitros, y hablamos de hipercrómico, que les dije que hay algunos autores que con normocrómico e hipocrómico, pues así hacen la clasificación. Hay otros que sí le agregan el hipercrómico, que sería un CHCM por encima de 36 gramos por decilitros. Entonces ya con estos parámetros yo puedo, si tengo un paciente con anemia, pues puedo ponerle en primer lugar, ponerle apellido a la anemia, que sería una anemia, vamos a suponer, tengo un paciente con BCM y CHCM disminuido, pues tengo una anemia microcítica hipocrómica. Y ya poniéndole nombre y apellido a mi anemia, pues puedo abrir mi abanico de posibilidades o de diagnósticos de por qué ese paciente tiene esa anemia. Porque hay anemias que dependiendo de los volúmenes corpusculares, entonces es que el paciente va a tener ese tipo de anemia. Me puedo orientar y ya puedo mandar a hacerle las demás analíticas a ese paciente y no me voy a poner a estar inventando y a mandarle a hacer médula ósea, a mandar a hacerle perfil de hierro cuando no lo amerita, sino que con esta clasificación, pues me oriento, pues tengo una anemia que es macrocítica, pues ya yo sé que esa anemia puede ser por un déficit de vitamina B12, o puede ser por tal cosa, entonces le voy a mandar a hacer los exámenes complementarios dependiendo de ese tipo de anemia que acabo de clasificar. Mírenlo aquí, una aproximación diagnóstica de las anemias basados en los índices eritrocitarios. Hablo de
si mi paciente tiene un hemograma con microcitosis e hipocromía, pues voy a pensar en que esa anemia es por déficit de hierro, o porque es una talasemia, o porque es una anemia sideroblástica, o porque estoy ante una intoxicación por plomo, si veo microcitosis e hipocromía en mi hemograma, ¿de acuerdo? Ahora, si mis glóbulos rojos están macrocíticos, si están más grandes de lo normal, pues voy a pensar que es por una anemia megaloblástica o una anemia aplástica o leucemia o por algunas drogas que pudieran causar que los glóbulos rojos aumenten de tamaño, como es el caso de la hidroxiurea, que es un medicamento que utilizamos en hematología que hace que los glóbulos rojos aumenten de tamaño. Y está también el caso de las normocitosis y normocromías, que tengo que pensar, o sea, si un paciente me llega con anemia, es decir, con hemoglobina y hematócrito disminuido, pero con BCM y CHCM normal, entonces voy a pensar en que ese paciente tiene una pérdida aguda sanguínea, o tiene alguna infección, o tiene alguna inflamación crónica, o una enfermedad renal crónica, o tiene alguna enfermedad maligna. Miren aquí, como les dije, que yo abro mi abanico de posibilidades dependiendo de cómo vea esos valores en mis eritrocitos. Entonces, vuelvo al hemograma que les puse aquí. Hablamos, ¿verdad?, de los parámetros. Entonces, hay unos parámetros que no utilizamos mucho, ni siquiera los hematólogos como que nos percatamos mucho de eso, porque lo que más usamos son la hemoglobina, el hematócrito y los índices eritrocitarios, pero hay otros parámetros importantes. Están los glóbulos rojos, que son estos que están aquí, que no se me vayan a confundir, porque si lo ven así bajito van a creer que el paciente tiene anemia, y realmente para hablar de anemia nos enfocamos en la hemoglobina y en el hematócrito, principalmente, aunque tengo que tener en cuenta todo, la hemoglobina y el hematócrito. Pero hay otros parámetros como los glóbulos rojos y el RDW, que son de los que vamos a hablar ahora. Los eritrocitos o glóbulos rojos, por sus siglas en inglés RBC, que es Red Blood Count, esto me habla del número de glóbulos rojos por campo. Tener pocos glóbulos rojos puede ser un signo de anemia, es decir, si yo tengo un paciente que tiene hemoglobina y hematócrito disminuido, muy probablemente va a tener los glóbulos rojos disminuidos también, porque el paciente tiene anemia. En casos pocos frecuentes, tener demasiados glóbulos rojos puede causar problemas con el flujo sanguíneo. Es decir, los pacientes que tienen policitemia, tienen hemoglobina y hematócrito aumentados, pues obviamente van a tener el conteo de glóbulos rojos también por encima de lo normal. Y el último parámetro de la serie roja de la que hablábamos es el IDE o el RDW, el RDW por sus siglas en inglés y el IDE por sus siglas en español, que es índice de amplitud eritrocitaria. Esta es la variación del tamaño de los glóbulos rojos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Variación del tamaño de los glóbulos rojos. En un hemograma o en la sangre periférica de un paciente, yo puedo tener glóbulos rojos de distintos tamaños. Es decir, si tengo un paciente con anemia microcítica hipocrómica, la mayoría de mis glóbulos rojos van a estar pequeños porque es microcítica. Pero yo puedo tener glóbulos rojos normales, o sea, un tamaño normal, y a eso voy a llamar anisocitosis. Cuando mi índice de distribución eritrocitaria varía mucho, pues entonces aparece lo que es la anisocitosis, que es glóbulos rojos de diferentes tamaños. Este es el índice de dispersión eritrocitaria o amplitud de la curva de distribución eritrocitaria. Es una manera de medir la uniformidad de los hematíes, que es justo de lo que estamos hablando. Una cifra elevada quiere decir que no hay uniformidad y nos vamos a encontrar con hematíes muy grandes y hematíes muy pequeños en una misma muestra de sangre. Esto es típico verlo en las deficiencias de hierro o de otras vitaminas.
Entonces, ahora les tengo unos casos clínicos aquí, creo que no son muchos de hemoglobina, los que tengo, pero quiero que vean este hemograma. Es un masculino de 1 año de edad que fue llevado la semana pasada a emergencias por historia de palidez generalizada y decaimiento de 1 semana de evolución. Entonces vamos a analizar este hemograma. Miren cómo les dije que en algunos laboratorios colocan los glóbulos blancos arriba, la serie roja o todo lo que tiene que ver con glóbulos rojos en el centro y las plaquetas debajo y todos los parámetros que tienen que ver con ella. Entonces vamos a ver estos parámetros. En primer lugar tengo eritrocitos, mi conteo de eritrocitos. Según este laboratorio, lo normal es de 3.8 a 5.8 por milímetros cúbicos y este paciente tiene 3 por milímetros cúbicos, 3 eritrocitos por milímetros cúbicos. Es decir, que está disminuido. Tengo mi conteo de eritrocitos está disminuido. Me voy a la hemoglobina y al hematócrito y no tengo que ver los parámetros normales. Ya yo sé que un paciente con 4 de hemoglobina, eso no es normal, ni aquí, ni en China, ¿de acuerdo? Ni para un falsémico, ni para una persona que tenga una anemia conocida, una anemia crónica, una anemia por cualquier razón. 4 de hemoglobina es demasiado bajo. Para estos laboratorios, para este laboratorio, lo normal de la hemoglobina es de 11 a 16.5, pero recuerden que hablamos de que todo varía dependiendo de la edad y del sexo. El hematócrito de este paciente está en 16%, también muy bajo. Entonces, con respecto a los índices eritrocitarios, tengo BCM, HCM y CHCM y todos están disminuidos, todos están muy disminuidos. Hasta aquí, hasta el CHCM, ¿alguien me pudiera decir qué tipo de anemia tiene ese paciente? Ya yo sé que tiene una anemia, pero ¿alguien me podría decir qué tipo de anemia sería, según lo que hablamos anteriormente, si recuerdan, para hacerlo interactivo y no hablar yo sola? Microcítica. Hipocrómica. Excelente. Una anemia microcítica hipocrómica. Y si me voy a la edad de ese paciente, 1 año de edad, ya yo sé que es microcítica hipocrómica, pero yo quizás no me tenga que poner de que a buscar intoxicación por plomo, porque seguro ese niño no tiene una intoxicación por plomo. Muy probablemente ese niño tiene una anemia microcítica hipocrómica por déficit de hierro. Entonces, miren, ya con el nombre y apellido que ustedes me dieron, ya yo sé que a ese paciente yo le voy a mandar a hacer un perfil de hierro. Yo no me voy a poner a buscar de que falsemia. Ese paciente muy probablemente no sea falsémico. Claro, tengo que ver la historia clínica. Aquí me dan el pequeño dato de por qué ese paciente fue llevado a la emergencia, pero yo tengo que investigar los antecedentes de ese niño, cómo se alimenta, si nació prematuro, qué leche le da la mamá, si le da leche solamente, porque a veces le dan leche al año de edad. Ellas creen, las madres, que la leche lo va a alimentar por el resto de la vida y se supone que ya a los 6 meses el paciente, ¿verdad? O las personas tenemos que comenzar a comer ya otras cosas. La leche pasa a ser algo complementario. Se inicia la alimentación complementaria a los 6 meses. Tengo que investigar si hay pacientes, familiares de ese niño que tengan anemia. Tengo que investigar muchas cosas, pero ya yo me oriento por los volúmenes de que tengo que mandar a hacerle un perfil de hierro y muy probablemente ese perfil de hierro venga disminuido. Un paréntesis, investigando la historia, este paciente es un extranjero de nacionalidad haitiana, la madre de muy escasos recursos, dice que lo alimentaba con té, con agua de azúcar, y cuando encontraba comida, pues le daba comida. Entonces, se le hizo el perfil de hierro y justamente era una anemia por déficit de hierro. Entonces, muy bien lo hicieron. Aquí el índice de amplitud eritrocitaria está aumentado, 21.3, porque recuerden que hablamos que cuando los glóbulos rojos van a tener diferentes tamaños, pues esto va a estar aumentado. Y en el frotis de ese paciente
tenía muchos eritrocitos pequeñitos, porque tiene microcitosis, pero también tenía algunos que eran de tamaño normal, entonces por eso aumenta el índice de distribución eritrocitaria, porque ese paciente tenía anisocitosis, es decir, diferentes tamaños en los glóbulos rojos, aunque los que más predominaban, obviamente, eran los microcíticos, es decir, los que son pequeñitos. Excelente. ¿Y a dónde le di? Muy bien. Este es un paciente conocido por falsemia, un masculino de 9 años de edad, en tratamiento con hidroxiurea. Entonces, aquí quiero que veamos, aunque les dije que, miren qué tanto nos orienta el hemograma, que me acabo de dar cuenta. Ese paciente, aunque está en hidroxiurea, yo les dije que la hidroxiurea aumenta el BCM, el volumen corpuscular medio. Ese es uno de los medicamentos que aumenta el BCM. Y este paciente tiene un BCM en 72. Nosotros inmediatamente, como hematólogos, cuando vemos eso, nosotros le preguntamos a la madre, ¿le estás dando hidroxiurea? Porque parece que no. Entonces, este niño yo le mandé a hacer este hemograma porque me llamó la atención realmente los glóbulos blancos, tenía 3.700, la hidroxiurea, uno de los efectos secundarios que produce es la disminución de los glóbulos blancos, solamente por mencionarles eso, pero miren la hemoglobina, tiene 9.4 gramos por decilitros, para un falsémico eso es una anemia obviamente, es falsémico, siempre va a tener anemia, pero falsémico homocigoto, porque los heterocigotos a veces no tienen anemia, no tienen por qué tener anemia, pero 9.4 de hemoglobina para un falsémico se considera unos niveles de hemoglobina muy estables. Un hematócrito en 26.1, unos glóbulos rojos en 3.62, un BCM en 72, que está un poquito disminuido. Realmente los falsémicos presentan normocitosis y normocromía con respecto a su anemia, pero este paciente lo tiene un poquito disminuido y debería tenerlo incluso aumentado por el uso de hidroxiurea. Entonces, lo que quiero mostrar de este hemograma también es la parte de aquí abajo. Miren cómo algunos laboratorios pues les reportan abajo en una notita que el paciente tiene microcitosis ligera, tiene anisocitosis, es decir, diferentes tamaños de los glóbulos rojos, tiene dianocitos y ovalocitos escasos, que son algunas células que podemos encontrar en el frotis de algunos pacientes con anemia. Pero esto es lo que quiero que observen, que algunos laboratorios incluso les ponen debajo una notita con los cambios morfológicos que observan en ese hemograma. Entonces, vamos a pasar ahora a los glóbulos blancos. Excelente, espero que se haya entendido esa parte, si no al final pues me hacen las preguntas. Con respecto a los glóbulos blancos, sabemos que los glóbulos blancos son los encargados, tienen muchísimas funciones, dentro de ellas, dentro de las funciones más importantes está la función de defensa, lo que la gente le dice la defensa, tengo la defensa baja, es porque supuestamente tienen glóbulos blancos bajos y a eso es que la gente le llama defensa, por su función de defendernos principalmente, como la tienen los glóbulos blancos. Entonces, a los familiares de mis pacientes, yo les explico que los glóbulos blancos son una familia ¿verdad? Una familia que tiene varios integrantes. Entonces, dependiendo de qué integrante de esa familia esté afectado, pues entonces yo voy a pensar en qué infección o qué enfermedad me está presentando el paciente. Eso es con un simple hemograma, señores. No estoy hablando de mandarle a hacer examen de orina, eritrosedimentación, radiografía de tórax, que realmente son las pruebas complementarias para yo saber si hay una infección o no. Simplemente con estos datos del hemograma, glóbulos blancos y el diferencial, pues ya yo me oriento a qué puede tener mi paciente. Entonces, como ven aquí, los valores normales de los glóbulos blancos pueden ser de 4.000 a 10.000 unidades por litros.
Aquí miren cómo hay una ligera diferencia en laboratorios, como les dije anteriormente. Por ejemplo, en este laboratorio va de 3.800 hasta 10.800. Eso no quiere decir que si yo veo un paciente que tiene 11.000 glóbulos blancos, yo no le voy a decir a ese paciente que tiene una infección, porque aquí es hasta 10.800 y el paciente tiene 11.000. Tenemos que también saber diferenciar cuando hay una mínima diferencia, una mínima alteración. No puedo tomar conducta con eso, no puedo ponerle antibióticos porque el paciente tiene 2 puntitos por encima de lo normal, igual con las plaquetas. Hay madres, por ejemplo, que tienen las plaquetas altas y cuando tú ves el hemograma, 500.000 plaquetas. De 450.000 a 500.000 no hay mucha diferencia. Entonces, aunque los laboratorios les den un parámetro de referencia, pues si hay una mínima variación, no se pueden volver locos con eso. ¿De acuerdo? Y siempre tienen que correlacionar los hallazgos del hemograma con la clínica del paciente, cómo está el paciente, cómo luce mi paciente. Por eso no se puede dar consultas por WhatsApp ni por redes sociales, ni puedo evaluar un hemograma sin yo ver al paciente. Entonces, los glóbulos blancos constituyen una población celular heterogénea. Sus características morfológicas y funcionales permiten su diferenciación y es en base a esas características que los autoanalizadores de última generación, las máquinas que se utilizan en los laboratorios, son capaces de realizar recuentos de algunas poblaciones leucocitarias semejantes a los obtenidos por la lectura del frotis al microscopio. Nosotros los hematólogos, cuando nos llega un paciente con glóbulos blancos elevados, muy elevados o muy disminuidos, debemos hacer un frotis periférico, que es tomar una gotita del dedito y observarla en el microscopio para yo contar todas esas células y ver las características de esos glóbulos blancos. Entonces, para los que saben, los glóbulos blancos se clasifican en los que tienen núcleos y los que no tienen, en los mononucleares que tienen un solo núcleo y los polinucleares que tienen varios núcleos. Dentro de los mononucleares tenemos los monocitos y los linfocitos, y dentro de los polinucleares tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Y dependiendo de lo que tenga el paciente, se me va a aumentar o me va a disminuir uno u otro. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí hay un pequeño cuadro que me habla de los valores, tanto absolutos como porcentuales, de los leucocitos o glóbulos blancos y de sus componentes o sus familiares, como digo yo. Entonces, los leucocitos totales, miren cómo según este cuadrito va de 4.500 a 10.000, las cifras normales. Pero vimos que en ese laboratorio que les enseñé era de 3.800 a 10.800, porque les dije que pueden tener variaciones ligeras y eso no va a repercutir en gran cosa. En cuanto al diferencial de las demás líneas, nosotros usamos más los porcentajes, son un poquito más fáciles de aprenderse, ¿verdad? Que si usted dice, por ejemplo, lo neutrófilo, lo normal es de 2.500 a 7.500. Sin embargo, quizás usted diciendo, no, de un 50 a un 70% de neutrófilo, ya yo sé que es normal. Entonces me voy a enfocar aquí en los porcentajes de cada cada uno de los leucocitos. Los neutrófilos van de 50 a 70% en su valor normal. Los linfocitos de un 20 a un 30% se consideran normales. Los eosinófilos de 1 a 4%. Los monocitos de 4 a 9% se considerarían normal. Y los basófilos de 0 a 1%, que son las células que menos abundan en la periferia. Las bandas, lo normal es de 0 a 3%. ¿Y por qué 0? Porque las bandas realmente son leucocitos inmaduros que pasan a la periferia cuando hay alguna infección. Entonces, lo de las bandas lo vamos a obviar para que no se me confunda, nos vamos a quedar hasta los basófilos. Entonces, aunque vean esto así, en niños, por ejemplo, puede variar un poquito.
Los neutrófilos en los adultos, lo normal es de 50 a 70%, pero en niños los linfocitos predominan. Es decir, que en vez de tener de 50 a 70% de valor normal, en niños, en vez de ser los neutrófilos, son los linfocitos. O sea que estos dos valores se intercambian cuando hablamos de edad pediátrica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de neutrófilos aumentados, lo vamos a designar con el nombre de neutrofilia. Neutrofilia. Cuando escuchen la palabra o el sufijo, el término filia, es aumento. Y en este caso, de los neutrófilos. Este se observa con mayor frecuencia en procesos infecciosos bacterianos. Pueden acompañarse de aumento en la sangre periférica, de formas menos maduras de leucocitos, hallazgo más conocido como desviación a la izquierda. Si la cifra de leucocitos es más elevada y se observan células inmaduras en el frotis, en este caso se denomina reacción leucemoide. Es decir, cuando yo tengo un hemograma con glóbulos blancos, o mejor dicho, neutrófilos, específicamente neutrófilos aumentados, pues yo tengo que pensar que mi paciente tiene una infección bacteriana. Pudiera tener, una infección bacteriana, porque no es lo único que me aumenta los neutrófilos, pero es lo que más predomina, o sea, es lo más frecuente, ver neutrófilos aumentados acompañados de infección bacteriana. Pero vuelvo y repito, tengo que ver la clínica del paciente, con qué síntomas me llega el paciente, me llega con fiebre, me llega con vómitos, me llega con un estado que parece tóxico, que luce tóxico, como que si estuviera infectado, pues entonces esa neutrofilia, ese aumento de los neutrófilos, muy probablemente es por una infección bacteriana. Entonces hablamos de desviación a la izquierda cuando es por bacterias. Sin embargo, cuando hay células inmaduras, les voy a mostrar un hemograma, por ejemplo, más adelante, que tiene 48.000 glóbulos blancos. En este caso, esos 48.000 no es por una infección, es por algo maligno. Entonces, cuando hay células inmaduras, que esto lo puedo ver en el frotis periférico, pues hablo de una reacción leucemoide. También puedo observar neutrofilia en cuadros inflamatorios no infecciosos, como las colagenopatías, enfermedades reumatológicas, como el lupus, como la artritis reumatoidea. Todo eso me puede dar neutrófilos aumentados. También en condición de estrés pueden elevarse los neutrófilos, en ejercicio intenso, hipoxia, y también cuando ese paciente está tomando algún medicamento como los corticoides, adrenalina, entre otros. Entonces, si tengo un paciente que me llega con neutrofilia, pero no está haciendo fiebre, tiene buen estado general, me dice que no está tomando ningún medicamento, pues tengo que investigar si ese paciente está bajo alguna condición de estrés, si ese paciente practica algún ejercicio intenso, ¿de acuerdo? O sea, que no me voy a ir inmediatamente a que, no, o es algo infeccioso, si tiene fiebre realmente no, o es algo de reumatología, sino que tengo que conocer la historia del paciente, tengo que preguntar, porque el paciente no me va a llegar y me va a decir, no, yo practico ejercicio. Eso es sacándoselo con cucharitas a veces, o sea, es decir, preguntándole muy bien y haciendo énfasis en cada aspecto de su vida. La neutrofilia, propia de patologías hematológicas como los síndromes mieloproliferativos crónicos, se acompañan de alteración de otras series celulares. Es decir, cuando tengo neutrófilos aumentados, pero tengo también, por ejemplo, plaquetas bajas y hemoglobina baja, pues tengo que pensar en síndromes mieloproliferativos, es decir, en cáncer. Cuando tengo, aparte de los neutrófilos, cuando tengo otras líneas celulares afectadas, debo pensar en algo maligno. El caso contrario a la neutrofilia es la neutropenia, es decir, cuando tengo mi conteo de neutrófilos disminuidos. La causa más frecuente es la que es inducida por fármacos. Principalmente, los fármacos que producen neutropenia son los quimioterapéuticos. Pacientes en estado con diagnóstico de cáncer, es muy frecuente ver neutropenia, porque la quimioterapia mata células buenas, como yo digo, pero también mata células malas,
pero también mata células buenas. Y dentro de esas células buenas están los neutrófilos que nos defienden, y por eso los pacientes con cáncer a veces, cuando tienen neutropenia, no fallecen por el cáncer, sino por las infecciones que son propensos a adquirir, porque si tengo neutrófilos bajos, pues no voy a tener muchos soldaditos dentro de mí, ¿verdad?, que me defiendan. Entonces, estos pacientes con neutropenia son muy frecuentes adquirir infecciones que pueden tener un desenlace horrible. También hay otros medicamentos como los antiinflamatorios no esteroides, los antiepilépticos y algunos fármacos que se utilizan en psiquiatría que pueden producir neutropenia. En algunas infecciones virales como la hepatitis, la influenza, el HIV y también en sepsis grave podemos observar neutropenias severas. El parámetro del RAN, que es el recuento absoluto de neutrófilos, ha sido incorporado de rutina en el hemograma, permitiendo visualizar de inmediato la condición de neutropenia del paciente. Si yo tengo un paciente que tiene menos de 500, o sea, un conteo absoluto de neutrófilos por debajo de 500 milímetros cúbicos, pues ese paciente tiene una neutropenia severa y ese paciente tiene muchas probabilidades de tener o adquirir alguna infección grave que acabe con su vida. Por eso a los pacientes con neutropenia severa, aunque no estén haciendo fiebre, aunque no tengan una bacteria en ese momento, uno le coloca antibióticos para prevenir que hagan una infección severa. En cuanto a los linfocitos, tenemos el caso de las linfocitosis. Como su nombre lo dice, linfocitosis, linfocitos aumentados. Las linfocitosis relativas son aquellas en las que hay más de 50% de linfocitos con cifras leucocitarias disminuidas, normales o poco aumentadas. Es decir, yo tengo, por ejemplo, yo puedo tener, un paréntesis, puedo tener glóbulos blancos normales con linfocitos elevados, o puedo tener glóbulos blancos normales con neutrófilos aumentados, y eso se llama neutrofilia y linfocitosis. Ahora, si yo tengo glóbulos blancos elevados con linfocitos elevados, yo tengo una leucocitosis con una linfocitosis o una leucocitosis a expensas de linfocitos. Es decir, que mis glóbulos blancos están aumentados y dentro de la familia de esos glóbulos blancos, los que están aumentados son los linfocitos. Entonces, con esto yo me puedo orientar a que el paciente con linfocitosis muy probablemente esté ante una infección viral. Los virus son los que me causan, en la mayoría de los casos, aumento de los linfocitos, los virus. Miren, aquí pueden ser infecciones virales respiratorias, digestivas, exantemáticas, como el sarampión, la rubeola, la varicela, y con menor frecuencia, la fiebre tifoidea, la brucelosis y la tuberculosis también me puede causar linfocitosis. Las linfocitosis absolutas corresponden a aquellas en las que el hemograma hay más de 10.000 linfocitos con cifras leucocitarias aumentadas que pueden llegar hasta 50.000. En estos casos, aparte de pensar en causas virales, tengo que pensar también en causas malignas. Cuando tengo glóbulos blancos elevados y linfocitos elevados, pues tengo que pensar, y más en edades pediátricas, en leucemias. Pero vuelvo y repito, todo depende de la clínica del paciente. Si yo veo que las fiebres son de pocos días, que el paciente, por ejemplo, me llega con adenopatías o con ganglios inflamados, pero que son pequeñitos y que tiene buen estado general, pues yo simplemente lo observo y le puedo mandar a hacer pruebas virales. Por ejemplo, uno de los virus que ahora está muy de moda, que no es el COVID, es la influenza. En la influenza yo puedo tener glóbulos blancos aumentados o disminuidos también y linfocitos aumentados. Y saben que la influenza también provoca que las plaquetas bajen. Uno puede creer que es dengue, pero es influenza. Puedo tener glóbulos blancos bajos con linfocitos elevados y plaquetas bajas y ser una influenza. ¿Y qué me va a decir a mí que es una influenza? La clínica del paciente, porque ese paciente me va a llegar con rinorrea, o sea, con tos,
con fiebre, con datos respiratorios, de que se está tratando de un virus respiratorio. Ahora, si el paciente no tiene clínica respiratoria, si lo único que tiene es fiebre y está decaído, dolor de cabeza, dolor retroocular, pues tengo que pensar en un dengue. Entonces, por eso siempre le digo que la historia clínica es súper importante, porque un hemograma de un dengue, de un COVID y de una influenza se parecen bastante. Pero la clínica del paciente, la historia clínica, pues me va a orientar. El caso contrario a la linfocitosis es la linfopenia. Pueden ser algunas congénitas, otras pueden ser adquiridas. No es lo más común ver linfopenia. Lo más común es ver linfocitosis, y la mayoría de las veces causada por virus. En los casos de linfopenias tengo que pensar en enfermedades autoinmunes como el SIDA, en desnutrición, en enfermedad de Hodgkin, y en pacientes que están tomando corticoides o que tienen algunas terapias inmunosupresoras o radioterapia. Rápidamente, otras alteraciones de los glóbulos blancos están los eosinófilos, que cuando tengo eosinófilos aumentados, tengo que pensar en alergias o en parásitos o en algunos fármacos que también lo aumentan, como los esteroides. Cuando tengo monocitos elevados, pues tengo que pensar en que el paciente tiene un cuadro infeccioso, muy probablemente viral. Y no sé si han escuchado la mononucleosis o la enfermedad del beso, que en esos casos el paciente aumenta los monocitos. Y la basofilia, los basófilos son las células menos, las que más disminuidas están, o las que menos, en menor cantidad se encuentran en la periferia. Pues cuando tengo basófilos aumentados, el paciente puede estar ante un hipotiroidismo o alguna infección o colitis ulcerosa. Cuando esas mismas cifras que acabamos de mencionar disminuyen, pues entonces le colocamos el término penia, vasopenia, que es la disminución de los basófilos. Pueden las causas ir desde estrés hasta ovulación, embarazo o hipertiroidismo. Está la monocitopenia, que es la disminución de los monocitos, y esto puede ser causado principalmente por quimioterapia. Y la eosinopenia, que es la disminución de los eosinófilos, está muy ligada a la administración de cortisonas o de corticosteroides, a anemias perniciosas y también a causas traumáticas. Aquí tengo el caso clínico realmente tiene alteración de las 3 líneas este paciente. Es una femenina de 12 años de edad con historia de fiebre de 2 semanas de evolución, adenopatías y hematomas en la piel de igual data. Entonces, aquí arriba, aunque se cortó un poquito la foto, aquí arriba están los leucocitos o glóbulos blancos. Esta paciente tiene 48,000 glóbulos blancos y ya van a saber el diagnóstico porque fue lo que les hablé anteriormente, el caso del que les hablé anteriormente. Esta paciente tiene 12 años y aunque está en edad pediátrica, ahorita les dije que los linfocitos están más aumentados en los niños, pero realmente es hasta los 4 o 6 años. Ya un paciente de 12 años de edad, al igual que como vieron con la hemoglobina, ya se considera un adulto en caso de los parámetros del hemograma. Entonces ella debería tener, miren aquí igual, por ejemplo, los granulocitos, que es la segunda línea que les reportan aquí. Para este laboratorio, los granulocitos, lo normal es de 43 a 76%, y los linfocitos de 17 a 48%. Y esta paciente tiene 71,9% de linfocitos. También tiene monocitos elevados, que es hasta 12 en este hemograma, y ella tiene 17. Entonces, enfocándonos aquí, no vean lo de abajo, porque lo de abajo es hemoglobina y plaquetas, que también están alteradas. Conociendo estos glóbulos blancos elevados a expensas de linfocitos, ¿qué yo pudiera pensar que tiene esta paciente? Infección viral. Muy bien, Diego, pudiera ser una infección viral. Y algo más frecuente, mire, la historia clínica. Fiebre
de 2 semanas de evolución. Esta paciente tiene 14 o 15 días con fiebre. Los virus, la mayoría de los virus, señores, son autolimitados. Los virus lo que duran de 3 a 5 días, y con 7 días como mucho, la clínica. Incluso el dengue, que el dengue es chulo por una parte, porque el dengue te dice lo que él va a hacer. Las personas con dengue hacen 5 días de fiebre, como mucho, al menos que esté infectado con otra cosa, o sea, aparte de dengue, cogió una infección en el hospital por bacteria, ahí las fiebres se van a prolongar, pero la fiebre del dengue lo que duran son 5 días. Al que le dio COVID, aquí seguro tuvo 2 o 3 días de fiebre, porque es lo regular. Pero esta paciente tiene 2 semanas con fiebre y tiene hematomas también en la piel, que algo viral, aunque estuvo bien Diego, claro, porque tengo glóbulo blanco aumentado, defensa del linfocito, tengo que pensar en algo viral que pudiera ser, pero hay algo más frecuente que con la historia que pudiera tener esta paciente. ¿Alguien me dice? Una leucemia. Muy bien, una leucemia. Leucemia. Exactamente, una leucemia. Cuando ven glóbulos blancos elevados, muy elevados, con linfocitos también muy elevados y una historia clínica como que muy característica, tenemos que pensar en causas malignas, como les dije. Y si ven entonces, ahora sí, si ven aquí abajo que la paciente tiene anemia y tiene plaquetas bajas, ustedes dicen, no, es que un virus no me va a causar esta disfuncionalidad en las 3 líneas celulares. Un virus me causa glóbulo blanco bajo, como alto o bajo, a expensa de linfocitos, pero no me va a causar una anemia así en 4.7. Y bueno, los virus también causan plaquetas bajas, pero este cuadro así, con esa historia clínica, definitivamente es una leucemia y es lo que tiene esta paciente. Solamente para mostrarles, este hemograma es un paciente con diagnóstico de aplasia medular. La aplasia medular es un desorden de la médula ósea, como su nombre lo dice, donde el paciente, por una u otra razón, no produce suficientes células en su médula ósea. En estos casos, los pacientes tienen leucocitos bajos o glóbulos blancos bajos, tienen hemoglobina baja y tienen plaquetas bajas, porque hay una disfunción en la producción de esas células sanguíneas. Entonces, haciendo énfasis en los glóbulos blancos bajos, yo pudiera pensar, por ejemplo, que ese es el hemograma de un paciente con dengue también, pero un paciente con dengue me va a dar una historia clínica muy característica. Las historias clínicas de las aplasias, por lo general, es que el paciente llega con moretones en la piel por esas plaquetas bajas y pudiera llegar también con palidez por la anemia que presenta. Pero si no tuviera anemia, por ejemplo aquí, y solamente tuviera glóbulos blancos bajos y plaquetas bajas, pues también pudiera pensar en un dengue o en cualquier infección viral. Muy bien, entonces vamos a pasar a la última línea celular, que son las plaquetas. Entonces, en el hemograma, los parámetros básicos de las plaquetas son estos 3. Las plaquetas, el BPM y el PDW, que en algunos casos solamente aparecen en algunos hemogramas, plaquetas y BPM. Las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos. De hecho, las plaquetas son las células más pequeñas que uno puede encontrar en un frotis periférico. En el frotis se ven incluso como puntitos, son bien pequeñitos. No tienen núcleo, son derivados de la fragmentación de sus células, que son los megacariocitos. Los megacariocitos, como su nombre lo dice, sí son bastante grandes, son las células más grandes, pero en su fragmentación se convierten en plaquetas, que son entonces las células más pequeñitas. La vida media de una plaqueta oscila entre 8 a 11 días, es decir, que la médula ósea constantemente está generando plaquetas día por día, y cuando la plaqueta llega a su vida máxima, ¿verdad? Pues sufre un proceso de apoptosis. Las plaquetas desempeñan un papel fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de crecimiento. Es decir, que cuando hablamos de hemostasia, sabemos que las plaquetas están involucradas en la formación de los coágulos o trombos y todo lo que tenga que ver con coagulación o hemostasia. Entonces, con las plaquetas, yo solamente voy a tener 2 alteraciones.
o plaquetas altas en el hemograma o plaquetas bajas. Plaquetas bajas o trombocitopenia, recuerden que cuando escuchen el término penia es disminuido. Cuando existe una trombocitopenia aislada, es decir, que solamente tengo plaquetas bajas en el hemograma, mis glóbulos blancos están normales, mi hemoglobina está normal, solamente tengo plaquetas bajas, pues debo pensar, y la causa más común de esto es destrucción inmune. Es decir, a veces el cuerpo, el organismo, destruye las plaquetas por una causa inmune que hay que investigar. Existen otras trombocitopenias en condiciones como la coagulación intravascular diseminada, en anemias hemolíticas microangiopáticas, pero en estos casos, aparte de las plaquetas bajas, voy a tener otros datos en el hemograma. Pero muy probablemente si su paciente solamente tenga plaquetas bajas, o hay que también, obviamente, hay que descartar que no fue una mala muestra, una toma de ese hemograma en mala condición, porque si el paciente se mueve, va a formar un coágulo. Si usted dura mucho sacando esa sangre porque es inexperto o porque el paciente es difícil, ustedes saben que inmediatamente sacando el hemograma lo tiene que colocar en el tubito con anticoagulantes, si no se va a coagular la sangre. Y si usted coagula, esas plaquetas van a salir disminuidas. Entonces, ¿cómo yo sé si fue mala muestra? Bueno, el paciente te lo va a decir, ay, si duraron mucho sacándome esa muestra. O la madre del paciente le va a decir, ay, sí, él es muy difícil y le tuvieron que sacar 2 veces y fue difícil. Y en las causas inmunes, pues yo voy a tener también una clínica de que el paciente me hizo fiebre, de que tuvo algún proceso viral antes de tener ese hemograma con plaquetas bajas. Y está lo contrario a la trombocitopenia, que es la trombocitosis. El recuento de plaquetas elevado, que es lo que llamamos trombocitosis, casi siempre es reactivo. Y cuando hablamos de reactivo, hablamos de procesos infecciosos. Cuando veo plaquetas elevadas, pues muy probablemente estoy ante una infección y las más frecuentes son virales, bacterianas o por micoplasma. También hay otras condiciones que aumentan las plaquetas, como es el déficit de hierro, la enfermedad de Kawasaki, que realmente se considera una enfermedad viral, en síndrome nefrótico, traumas y en algunos tumores también voy a tener aumento de las plaquetas. Aunque no lo dice aquí, pero lo pueden ver en el hemograma, lo normal, los valores de referencia de las plaquetas son de 150.000 a 450.000. Eso es lo normal, el valor de referencia o el rango normal de las plaquetas en un hemograma. Ahora, vuelvo y repito, si yo veo un paciente que me llega con 145.000 plaquetas, yo no le voy a decir a ese paciente que él tiene algo inmune que está destruyendo sus plaquetas o que tiene un dengue y le voy a decir que tiene que, no sé, que tomar acetaminofén. Número 1, la clínica me va a indicar si el paciente tiene algo viral o no. Y número 2, una variación de 5.000 en las plaquetas no se considera de 5.000 y a veces, señores, ni siquiera de 20.000 se considera importante. Uno simplemente lo deja en observación a este paciente, mucho más si el paciente no tiene datos de sangrado. Recuerden que como las plaquetas tienen que ver con la hemostasia, si el paciente tiene plaquetas bajas, muy probablemente va a presentar sangrado, ya sea en la piel, es decir, petequias, moretones, hematomas, o va a presentar epistaxis, sangrado nasal, o sangrado de mucosas. Entonces, si el paciente tiene plaquetas ligeramente disminuidas y no tiene datos de sangrado, yo simplemente lo dejo en observación y le mando a repetir ese hemograma, porque muy probablemente fue una mala toma de ese hemograma. Por último, los otros parámetros en los que se involucran las plaquetas es el BPM, que se los mostré en el hemograma. Este parámetro determina el tamaño medio de las plaquetas. Un BPM aumentado habla de la destrucción, de que la destrucción de las plaquetas es elevada. Por ejemplo, en los pacientes con PTI, que es púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura es porque le salen moretones a los pacientes, trombocitopénica porque bajan las plaquetas, idiopática, que realmente ya ese término no se utiliza autoinmune ahora,
Idiopática es porque no se sabe qué es lo que produce esa destrucción inmune de esas plaquetas. Los pacientes con PTI tienen las plaquetas bajas, pero el BPM suele estar aumentados en esos pacientes porque tienen una destrucción elevada de plaquetas. Sin embargo, un BPM bajo puede indicar exposición a ciertas drogas que le hacen daño a las plaquetas. Por ejemplo, los anticonvulsivantes tienden a producir BPM disminuido. Y ya por último, la amplitud de distribución plaquetaria, que es el otro parámetro, que es el PDW, representa la variabilidad de tamaño de las plaquetas. Así como tenemos variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos, pues también tenemos variabilidad en el tamaño de las plaquetas. Un PDW alto indica que los volúmenes de las plaquetas entre una y otra son muy diferentes. Sin embargo, un PDW bajo, pues indica que los volúmenes de las plaquetas son más uniformes entre sí. Es decir, que tienen un tamaño más o un tamaño similar entre una y otra. Tengo este último hemograma, no creo que tengo otro detrás de ese. Miren cómo aquí, es simplemente para demostrarles, en este laboratorio, lo normal de esas plaquetas, el rango normal es hasta 400,000. Este paciente tiene 595,000 plaquetas, pero no tiene, por ejemplo, aquí arriba no tiene glóbulos blancos elevados, tiene la hemoglobina está normal, sí tiene monocitos ligeramente elevados. Entonces yo puedo pensar que ese paciente tiene algo viral. Número uno, por los monocitos elevados, y número dos, porque las plaquetas están un poquito elevadas, 595,000. No hay de qué preocuparse. Aunque lo normal es hasta 400,000 o hasta 450,000, les dije que si tienen 595,000, 600,000, no hay de qué preocuparse. Ahora, si las plaquetas pasan de 1,000,000 o se me acercan a 1,000,000, pues ahí sí tengo que investigar porque hay enfermedades malignas que me pueden causar trombocitosis. No me voy tanto a lo infeccioso cuando está muy elevado, igual que con los glóbulos blancos, sino que me voy a investigar si hay algo maligno que me esté produciendo ese aumento de plaquetas tan elevadas. Y aún así, yo he visto pacientes con 800,000 plaquetas y que se trata realmente de algo infeccioso, nada maligno. Pero tengo que ver la clínica del paciente, la historia del paciente. Por último, este paciente es un paciente con una púrpura trombocitopénica autoinmune, es decir, este paciente tiene un proceso, él tiene 8 años, si mal no recuerdo, y a los 5 años le diagnosticamos la PTI. Estos pacientes, como tienen una destrucción de plaquetas que la produce algo autoinmune, no sabemos qué es, siempre tiene plaquetas bajas, siempre tiene plaquetas bajas. En algunos momentos puede subir un poquito, pero para este paciente lo normal para él de plaquetas 50,000 plaquetas y para él eso está bien, él no sangra con estas plaquetas disminuidas, eso es lo normal para él. Y uno la puede aumentar un poquito dándole esteroides o poniéndole algunos otros medicamentos. Pero en este caso, este niño llegó, ya es conocido por nuestro departamento, con el diagnóstico de PTI, pero llegó con un cuadro de apendicitis. Miren incluso que tiene los glóbulos blancos elevados, 18,000 a expensas de granulocitos, 92%, lo que me habla de que hay una infección bacteriana. Y si han visto o han estudiado apendicitis, pues saben que en la mayoría de los casos esto sucede, suben glóbulos blancos, suben neutrófilos, porque hay alguna bacteria involucrada ahí. Y con 14,000 plaquetas tuvimos que hacer malabares para poder subir esas plaquetas, poder estabilizarlo primero, porque si lo entrábamos a quirófano, con 14,000 plaquetas, pues muy probablemente ese paciente hubiese podido tener un sangrado horrible y perder la vida en medio del quirófano. Entonces, tuvimos que prolongar un poquito el dolor, lamentablemente, de la apendicitis para tratar de subir estas plaquetas y corregir entonces su problema de apendicitis. Hasta aquí esta exposición. Muchísimas gracias por la excelente exposición. Pasaremos ahora a la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, colóquenla en el chat o levante la mano.
y así será llamado. Vamos a ver qué dice el público. Revisar. Bueno, aquí tenemos una pregunta que dice que ¿qué son las derivaciones o desviaciones estándar? Cuando hablamos de desviaciones estándar, hablamos de los parámetros normales que cuando se me desvían de ahí, pues ya yo no lo considero normal. En el caso de las anemias, yo puedo hablar de desviación estándar en los glóbulos blancos, en las plaquetas, en cualquier parámetro de laboratorio y hasta en cosas que no son de laboratorio. Pero en el caso de las anemias, que fue donde lo mencioné, cuando hablamos de desviaciones estándar, dos desviaciones estándar por debajo de lo normal, es como 2 puntos, por así decirlo, 2 puntos debajo del valor normal de referencia para las hemoglobinas, dependiendo de la edad y el sexo. Es decir, que las desviaciones estándar, es decir, les hablé de que hay parámetros que se hacen dependiendo de la raza, de la edad y del sexo, pero cuando tengo desviaciones estándar de ese parámetro disminuidas o aumentadas por encima de lo normal, pues estoy hablando de algo anormal. Perfecto, muchísimas gracias. Pregunta Laura Isabel Abreu, que si podría, por favor, aclarar el término hematócrito. Hematócrito, claro. El hematócrito es el porcentaje, porque así mismo se ve, ¿verdad?, en ese parámetro, es el porcentaje que ocupa la fracción sólida de la muestra. Déjenme ver cómo les explico que se escuche, que se pueda entender. Bueno, sí, es que es la fracción sólida de una muestra de sangre que se hace en base a la hemoglobina. Es decir, yo tengo estipulada ya la hemoglobina de ese paciente porque me lo da la máquina del laboratorio. Entonces, dependiendo de los glóbulos rojos, del porcentaje de glóbulos rojos que se encuentre en esos mililitros de hemoglobina, pues ahí yo voy a tener mi porcentaje de hematócrito. Entonces, es básicamente eso, como el porcentaje que ocupa la fracción sólida de eritrocitos en una muestra de sangre. Perfecto. No sé si yo creo que sí, que respondió su pregunta. Ahora, por último, responderemos una más. Pregunta Alejandra Vanessa Ruiz. Dice, en el caso de un paciente falsémico con una hemoglobina en 9.4, es decir, estable, como en el caso clínico, ¿no podría decirnos que el porcentaje de hemoglobina S, HbS, estaría alto por la anemia que suelen manejar estos pacientes, o la pasamos por alto por el hecho de que por el hecho de que el paciente esté en tratamiento con hidroxiuria y asumiríamos que es por la HbF? como que lo iba entendiendo y después al final no lo entendí. Si ella pudiera, si está, no sé, y quisiera aclararla para poder entender un poquito más la pregunta. Está por aquí, está por acá. Si no, léela nuevamente, Luisa, si puedo interpretarla. En el caso de un paciente falsémico con una hemoglobina en 9.4, es decir, estable, como en el caso clínico, ¿no podría decirnos que el porcentaje de HbS estaría alto por la anemia que suelen manejar esos pacientes, o la pasamos por alto por el hecho de que está en tratamiento por hidroxiuria y asumimos que es por la HbF? Bueno, déjame ver lo que pude entender. La hidroxiuria, la persona que hizo la pregunta quizás está muy orientada con la hidroxiuria. La hidroxiuria me aumenta la hemoglobina fetal. Ese es como, la hidroxiuria es un citostático. Entonces, ustedes saben que la hemoglobina S, para que no se confundan, como voy a mencionar S y F, la hemoglobina S, que es la hemoglobina del falsémico, de los falsémicos, por encima del 50% en los homocigotos,
hay autores que dicen que mientras más hemoglobina S tenga un paciente falsémico, más crisis puede hacer. Aunque no esté tan elevada, hay pacientes que realmente pueden hacer muchas crisis. Y la hidroxiurea lo que hace es que me aumenta la hemoglobina fetal, pero también, creo que ahora voy cayendo con la pregunta, me puede aumentar la hemoglobina, igual que el BCM, como les dije anteriormente. Entonces, sí hay pacientes falsémicos que manejan 6, 7 de hemoglobina y desde que uno le pone la hidroxiurea, aumentan a 8 y 9 de hemoglobina. Entonces, ahora que estoy hablando y voy cayendo como en la pregunta, creo que la respuesta es sí. La hidroxiurea me disfraza, por así decirlo, los niveles de, de hemoglobina y los parámetros en el hemograma de un paciente con falsemia, porque eso es lo que hace ella, la hidroxiurea. Me aumenta la hemoglobina para que el paciente no me haga tantas crisis. Los pacientes con hemoglobina disminuida tienden a hacer más crisis y más eventos, por ejemplo, derrame cerebral, eventos oclusivos, y realmente les va peor a esos pacientes. Entonces, básicamente, esa es la función de la hemoglobina, aumentar tanto la hemoglobina fetal como el BCM y la hemoglobina. Entonces, ese paciente, aunque el BCM no está aumentado, tiene 9.4 de hemoglobina, pudiera ser por la hidroxiurea, aunque es muy raro que el BCM no estuviera aumentado, pero les digo algo, hay pacientes falsémicos que siendo falsémicos puros, homocigotos, como uno les dice, manejan niveles elevados de hemoglobina sin tomar hidroxiurea. Yo conozco falsémicas, homocigotas, que manejan 10 de hemoglobina y uno se queda como, wow, qué extraño, cuando lo normal en los falsémicos es que manejen 6 o 7 de hemoglobina, pero para ellos manejan 10 de hemoglobina y eso tiene que ver con algunas causas genéticas, del genotipo, de la falsemia de ese paciente, pero la respuesta es sí, la hidroxiurea me puede enmascarar los niveles de hemoglobina y ese paciente tenerla alta, pero realmente no ser la hemoglobina que él maneja, sino que se la mantiene aumentada. Muchísimas gracias, doctor, por tratar de interpretar la pregunta. Ya última pregunta para terminar, desde el punto de vista, podríamos decir, desde el paciente. Sol Yolaina Valdés pregunta, a pesar de no tener problemas de salud y sentirse completamente bien, ¿se deben hacer hemogramas como chequeos normales cada cierto tiempo? Claro que hay una pregunta que a mí como que me voy en sentimiento. Señores, los dominicanos no tenemos la costumbre de ir al médico, solamente vamos al médico cuando estamos enfermos y es algo que yo hago mucho énfasis porque soy pediatra señores, si bien es cierto que si un paciente, por ejemplo, tiene leucemia y todavía no tiene la enfermedad desarrollada como tal, quizás no voy a tener ningún indicio en el hemograma, pero pudiera ser que tenga por lo menos glóbulos blancos bajitos. Entonces, uno debe hacerse, no hemogramas regulares, porque ustedes no se van a hacer hemogramas mensuales, pero por lo menos un chequeo o 2 chequeos al año donde el médico le mande a hacer hemograma. No es que usted se lo va a mandar a hacer porque usted es estudiante de medicina o es médico, sino que usted tiene que ir al médico para que ese médico lo chequee y le mande a hacer sus análisis de rutina. Eso debe hacerse porque hay enfermedades incluso que, como bien preguntaron, aunque el paciente no tenga ningún dato al examen físico, no tenga ningún signo ni síntoma, me puede reflejar en el hemograma. Bueno, vieron mi hemograma, mi médico se sorprendió, un médico nuevo que tengo, se sorprendió porque tengo 13 de hemoglobina y él me lo mandó a repetir. Yo le dije, doctor, eso es lo que yo manejo de hemoglobina. Lo que pasa es que para las mujeres es muy raro manejar hemoglobinas tan elevadas. Las mujeres siempre tienen 12, yo tengo 13 puntos y algo de hemoglobina. Las mujeres siempre tienen 12, 11 de hemoglobina por muchas razones. Entonces él me lo mandó a repetir creyendo que era algo que yo tenía, pero no. Entonces, aunque uno no se sienta nada, uno puede tener, claro que si uno puede encontrar algo positivo en un hemograma, sin tener indicio de ninguna enfermedad. Por eso es importante chequearse aunque uno no esté enfermo. Bueno, ellos tienen muchas preguntas, pero yo creo que está bien. Ahora, si usted quiere seguir respondiendo preguntas, podremos continuar. Yo considero que está bien por el momento. Y nada, doctora, no se escucha su audio.
Sí, ahora sí. Sí. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por tan excelente y enriquecedora presentación. Nosotros, la directiva de EMIT, le hace entrega de un reconocimiento por su gran labor y por lo excelente, excepcional que ha sido esta presentación. Sería más que un placer poder contar con usted en futuras ocasiones. Usted sabe que es un placer para mí contar con usted en todo. Fue un placer para mí tomar clase con usted también. Necesitamos más médicos con, con su forma de pensar. Esperamos que los presentes hayan disfrutado y aprovechado al máximo esta actividad. Una vez más, gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como EMIC-UNFU, donde encontrarán el formulario para convertirse en miembros oficiales de esta organización para que así puedan tener charlas como estas tan nutritivas. En la biografía del perfil pueden encontrar el link. También pueden encontrar a la doctora como @doctora Mayerlin González, con 2 Zetas, DRA Mayerlin González. Y sin más, me despido y muchas gracias nuevamente en nombre de la directiva. Para mí fue un placer conversar con usted, doctora. Que pasen muy buenas noches. El placer fue mío y sigo a la orden para cualquier tema que necesiten, de verdad. Gracias. Esperamos vernos en los hospitales, en los tratamientos y así sucesivamente. El certificado se lo enviaremos por Gmail. Y nada, muchísimas gracias. Pase buenas noches. Hasta luego.